Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Hypanthistrus zebra. Antes, comentaros que esta semana, el sábado, el 14 de octubre a las 4, tenéis el curso que podéis gratuito y podéis todos participar en Madrid y lo único que es necesario es inscribirse a través de la dirección del mail tiendaonline@pzes.es. El curso es un curso que tratará sobre la vida y la muerte del acuarismo, en términos que hablaremos sobre el tema de la creación del acuario, y también vamos a hablar sobre la descreación, de la muerte, de la erradicación del tema de los acuarios. Un curso bastante interesante que espero que estéis todos invitados. Y ahora bien, el Hypanthistrus zebra, conocido como L46, pertenece a la familia de los loricáridos, como ya todos sabréis, porque es una de estas joyas que encontramos en el mundo de los acuarios, que todo el mundo quedamos fascinado cuando la vemos por primera vez. El nombre común es el loricárido imperial, por esa majestuosidad que tiene en el tema de las aletas, esos colores tan cebrados, tan bien marcados y delimitados, el tema del negro, el negro oscuro junto con el blanco, que es un blanco perlado de una manera exquisita, y también se le conoce como loricárido zebra. El descubridor fue Ysbrucker y Nijssen en 1991, aunque realmente las primeras importaciones empezaron en el 89. La distribución geográfica lo encontramos en Sudamérica, y este tipo de loricárido lo encontramos enclavado en un punto concreto de la parte baja, sobre todo la cuenca del río Xingu en el país de Brasil. Es decir, es un loricárido muy exclusivo, ya que pertenece a una zona del biótopo muy específica, muy concreta. El hábitat normalmente suele vivir en ríos, en el río Xingu, evidentemente, con bastante fuerza a nivel de corriente, con bastantes rápidos. Y sobre todo este tipo de loricárido vive a unas profundidades de unos 30 metros. Es un loricárido, el río Xingu es un río bastante considerable a nivel de caudal y a nivel de profundidad. Y este tipo de loricárido vive a bastantes metros debajo del río. Además, es bueno, suele vivir en zonas rocosas y con múltiples huecos. Por lo tanto, es un río en el cual no tiene muchísima vegetación, sino que más bien los fondos suelen tener bastantes cantos rodados y bastantes tipos de cavidades entre las diferentes granulometrías de piedras que encontramos en el fondo del río. La temperatura de este loricárido sería más bien mantenerla a un tema cálido, es decir, a partir de los 26 grados. Sí que es cierto que la mayoría de publicaciones hacen mención a una temperatura de un rango entre 26 a 30 grados. Sí que es cierto que la temperatura debe ser cálida, pero yo creo que debería rondar sobre los 26 a los 27, más o menos, a nivel de temperatura. El tamaño de estos loricáridos son 8 centímetros. Es un loricárido bastante pequeño. Y además, la necesidad de mantenerlo en un acuario también ni demasiado pequeño ni demasiado grande sería una de las grandes maneras de mantenerlo. Sobre todo en el acuario, sobre los 150-200 litros estaría bien para mantenerlo. Tenéis que poner bastantes huecos, raíces, piedras, troncos. Agradece muchísimo todo lo que sean cavidades, cuevas. De hecho, es un loricárido bastante tímido, por lo tanto pasará la mayor parte del día en esos lugares. No es importante la vegetación, como he mencionado antes. En su biótopo no hay vegetación, sino que más bien es todo el hardscape dentro del acuario lo que tenemos que poner bastante atención. Sin embargo, podemos meter plantas robustas también, como las anubias o la cola las Microsorum, etcétera, pero siempre sencillamente para dar un tema estético y realmente no aportan nada a lo que es este animal, ya que no son animales vegetarianos. Además, las aguas tienen que tener, y en esto sí que hay que hacer mucha mención con esta especie, es una especie relativamente delicada, ya que no acepta bastante bien los cambios bruscos de parámetros, y sí que es cierto que tenemos que poner mucha atención en lo que sería el porcentaje de redox, en la cantidad de oxidación, en la cantidad de oxigenación que estén en el agua. Es decir, vamos a ofrecerle buena corriente, vamos a ofrecerle una filtración biológica lo suficientemente potente para que no haya ni nitritos, ni nitratos, ni tampoco excesivos silicatos o fosfatos. Y sí que es cierto que también el tema de la alimentación de estos peces, luego hablaremos más en profundidad, sí que es cierto que generan bastantes desechos.
Agradece también la iluminación tamizada, es decir, no demasiada intensidad de luz. Son peces que son bastante tímidos, por lo tanto, nada de grandes cantidades de luz. Además, como hemos dicho antes, buenos oxigenadores que estén produciendo oxígeno. Y la temperatura también es importante. No es tanto los parámetros del pH o los del GH, sino más bien son estos dos parámetros que deben de ser estables y deben de estar en gran cantidad. Es decir, la temperatura sobre los 27 grados y la oxigenación con un alto grado de oxigenación. Agradecen los sustratos, y esto es importante, de granulometría fina, por lo tanto lo típico sería arenoso. En estos tipos de lagos suelen vivir en zonas bastante fangosas y los peces además, como he comentado antes, la base del mantenimiento de estos loricáridos es la estabilidad de los parámetros. Además, también es importante mantenerlos sobre el 6.0 hasta el 7.5. Son loricáridos que se adaptan bastante bien, el tema de la familia esta, a los pHs variables, pero sí que es cierto que viven en aguas ligeramente ácidas. El río Xingú es un río amazónico con las características clásicas a nivel de GH y pH como un biotopo amazónico. Por lo tanto, entre 6.5 al 7 yo sería lo que recomendaría. 6.8, 6.5 de pH. Y a nivel de GH son aguas muy blandas. El río Xingú puede tener incluso 1 de GH. Son aguas muy blandas. Lo aconsejable también para mantenerlo dentro de acuario sería entre 3 a 15 grados de GH. La alimentación, ya sabéis, la familia de los Hypanthistris no son vegetarianos como puede pasar con la familia de los panaques, como pueden pasar con las familias de las pecoltias. El tema de los Hypanthistris son peces carnívoros o en su mayoría podemos decir que son omnívoros porque comen prácticamente de todo. Sí que es cierto que pueden introducir dentro de su dieta el tema de los vegetales, pero en su mayoría comerán la proteína animal. Es por eso que vamos a ofrecerle una gran consistencia de variedad de alimentos, tanto vivos como congelados, que pueden abarcar desde los típicos mejillones picados, gambas, podemos dar alimento seco en pellet o incluso en escama, pueden llegar a comer. También es bueno darle la larva roja, larva negra, copépodos, todo este misis, todo este tipo de elementos a nivel congelado. También es bueno ponerle pues pepino o calabacín que también irán mordisqueando. Pero sí que es cierto que tienen que tener una base bastante cárnica y bastante proteínica. El temperamento de los Hypanthistris y concretamente el Hypanthistris cebra son animales bastante pacíficos en comparación con otras familias. Son bastante también tímidos, es decir, tienen una tendencia nocturna. La alimentación, y aquí enlazo con lo que comentaba anteriormente, a veces cuesta de alimentarlo, porque son peces que son muy tímidos, que cuestan que salgan a salir y que coman. Es por eso que es muy importante que le deis de comer en las horas normalmente crepusculares, es decir, cuando las luces del acuario se acaban de apagar y realmente es cuando más cómodos se están sintiendo a la hora de aceptar los alimentos. Y también es bueno que os acostumbréis a que el temperamento de estos animales, al ser bastante tímido, no os sintáis decepcionados a la hora de gastaros el dinero que pueden valer estos peces y que permanezcan grandes tiempos sin verse apenas. El Hypanthistris también coge bastante confianza, por lo tanto con el tiempo se irán dejando ver poco a poco. En cuanto a relaciones inter y intraespecíficas, en relaciones interespecíficas con otros loricáridos, evidentemente no van a convivir con ninguna especie de loricárido que sea robusta o que puedan molestarlos o atacarlos en el sentido territorial de la palabra. De temperamento, entonces nada de loricáridos que sean agresivos entre sí o que tengan una cierta marcada territorialidad entre los espacios dentro del acuario. Por lo tanto, no es bueno ponerlo con estas especies. Pueden convivir con especies también de loricáridos pacíficos, pero ya sabéis que los loricáridos tampoco hay una norma muy genérica y depende mucho también del ejemplar, el tipo de agresividad momentáneamente que pueda tener en los diferentes periodos del año. Y a nivel de convivencia con sus mismos congéneres, sí que es cierto que como norma general, si ofrecemos una gran multitud de huecos y el acuario es suficientemente grande, en principio este animal no va a tener grandes batallas territoriales. De hecho, mucha gente aconseja que se mantengan en grupos de 4 a 5 individuos para que se sientan bastante protegidos entre ellos a nivel grupal y evidentemente, como he comentado antes, marcar muy bien el tema de territorios dentro del acuario. La zona natatoria suelen estar en la zona demersal, en la zona del suelo. Y también
la longevidad de estos loricáridos suelen vivir entre 10 a 15 años si se cuidan correctamente. La experiencia para mantenerla es evidentemente avanzado, no es un pez no como podría ser la familia Aspecodea, que son bastante sencillas de mantener y para principiantes. La familia Osipancistus es una familia bastante difícil de mantener por la multitud de cosas que he dicho, la estabilidad de parámetros, que los nitritos y los nitratos estén a cero, el tema de alimentación, cuesta alimentar muchísimo a los Ipanthistrus y hay que ofrecerle una dieta que hay veces que ni siquiera se la comen, por lo tanto también estamos jugando con una dificultad muy muy elevada. El dimorfismo sexual, como ya sabéis, en la gran mayoría de loricáridos, y no es menos esta especie. Los machos tienen los famosos odontoides interoperculares, que básicamente lo que son unos filamentos en la zona de los opérculos branquiales, en los cuales son como una especie de hilos, de pinchos, de filamentos que les salen en los flacos justamente en los laterales de la cara. Además, los machos tienen también como el primer radio de lo que sería la aleta lateral. El primer radio es mucho más corto, mucho más largo, tiene como también unos flancos de pinchos, como una especie de pelos alrededor del primer radio. Entonces, esa es la manera normal de adivinar en el caso de los loricáridos cuál es macho y cuál es hembra. Sí que es cierto que si es muy, muy pequeño, no vamos a verle bien ni los odontoides, ni los flancos laterales, ni nada de eso. Sí que es cierto también que los machos tienen la cabeza ligeramente más grande que las hembras, pero tampoco es un claro indicador cuando son pequeños. Por lo tanto, hay que esperar a que se hagan grandes y en ese momento sexarlos. Como curiosidad, hablar de su precio. Este pez probablemente sea uno de los peces comerciales a nivel de piscicultura ornamental más caros que existen. El rango para este pez lo encontramos desde los 150 euros a los 400 euros. Y aquí me gustaría matizar el por qué se está comercializando un animal de estas características a unos precios tan elevados o tan exclusivos. Realmente nos vamos a basar básicamente en que este pez fue descubierto en los años 80, finales de los años 80, es decir, prácticamente podríamos datar de los 90, cuando se empieza a comercializar este pez. Es un pez que es muy endémico de una zona concreta, como he comentado antes, una zona muy, muy específica. Es un pez que no tiene una reproducción a nivel de criador de grandes cantidades. Hay que decir que el Hypanthistris zebra se reproduce unas 2 veces en toda su vida, 2-3 veces. Y sí que es cierto que hay muchísimos cruces que salen muchísimos ejemplares infértiles, es decir, que no todos esos ejemplares que nacen pueden luego desarrollar una descendencia. Es por eso que el mercado no se puede elevar a gran escala. El mercado del Hypanthistris zebra es un mercado muy concreto, es un mercado muy de pequeña escala, que sí que es cierto que hay muchos criadores, pero no dejan de producir números bastante en minoría, como pueden ser otras especies que se producen a macroescala a nivel comercial internacional. Entonces, es un pez que además en 2016 lo pusieron en el apéndice 3 del CITES, es decir, que ya las restricciones de exportación de Brasil están incluidos en un lugar en el cual ya se necesitan unas burocracias y unos papeleos para sacarlos de forma en libertad de su medio natural. Realmente es un pez que a día de hoy el precio va a seguir subiendo porque cada vez es más difícil encontrar ejemplares y todavía más de buena calidad o con una buena genética que luego te permita desarrollar descendencia. Básicamente esta es la base del por qué este pez vale tanto y por qué es tan exclusivo. Y también comentar que existe el L098, este es el L046. El L098 es una variación del color del L046, del Hypanthistris zebra, que también sigue siendo la misma especie, sencillamente las bandas son ligeramente más onduladas que el Hypanthistris zebra, que normalmente son más lineales de banda a banda. Sin duda el Hypanthistris zebra es un pez increíble, es una joya, es algo muy muy especial dentro del mundo de los acuarios y espero que os haya gustado esta ficha. Por lo demás, como siempre os digo, muchísimas gracias por todo, por los comentarios, por los likes, gracias en general por estar allí y un saludo y hasta la próxima.